Mario Andretti te dijo una vez, no es posible ganar una carrera en la primera vuelta, pero sí es posible perderla. El inicio de una carrera es un momento crítico. Todos los autos están más juntos que en cualquier otro momento de la carrera. Neumáticos fríos, tanque lleno, todo el mundo buscando espacio, todos queriendo salir bien parados. Un momento de mucha incertidumbre, todos creyéndose los mejores. Puede que haya llovido y nadie haya rodado en mojado durante todo ese fin de semana. En fin, son muchas las incógnitas, son infinitas las variables. Senna incluso dijo, comentando después de la victoria en Donington 93, que era un momento muy particular y que, desde las categorías de base, estar bien en la primera vuelta podía rendir muchos dividendos. Spoiler, esa primera vuelta en la que estás pensando estará aquí en esta lista. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en Splash & Go. 6 grandes primeras vueltas en la historia de la Fórmula 1 y te sorprenderá el resultado final. ¡Vamos! La idea de este vídeo surgió de una conversación que tuve con uno de ustedes, un seguidor, Diego Machado, a quien conocí en el lanzamiento del anuario de Reginaldo Leme la semana pasada, en el momento en que grabé este vídeo. No sé cuándo va a salir. Y él se me acercó de una manera que ya me dejó un poco. Ahí viene. Ademir, ¿sabes cuál fue la mejor primera vuelta de la historia? Y pensé, él va a intentar pillarme. Y le dije, la de Barrichello en el 93. Donington. No. Y entonces me lo contó. Y no voy a dar spoiler en esta lista. Así que vamos de atrás hacia adelante, del sexto al primero. ¿Y la sexta? La temporada 2016 fue otro de esos calvarios en los que Fernando Alonso, con los motores Honda en el coche de McLaren, luchaba sistemáticamente por intentar terminar las carreras. Honda había sido anunciada como socia de McLaren con toda la pompa y circunstancia, buscando revivir los tiempos de gloria de los años 80, en aquella asociación que duró desde el 88 hasta el 92, en la que ganaron todo, menos el campeonato de pilotos y constructores de 1992. Ganaron campeonatos de pilotos con Senna en el 88, 90 y 91, con Prost en el 89 y perdieron en el 92. Ganaron el campeonato de constructores en el 88, 89, 90 y 91. Ron Dennis ya había sido advertido por Mercedes, todavía en 2012, que perdería el suministro de motores. Y este fue un argumento de Lauda, Niki Lauda, para llevar a Hamilton al equipo del fabricante de la estrella de 3 puntas. Ron Dennis, siempre muy astuto en los negocios, empezó a buscar otro fabricante para ayudar a pagar las cuentas y, evidentemente, suministrar motores. Y en Honda encontró una socia dispuesta a no cobrar nada, fabricar motores y aportar dinero. El problema es que los demás proveedores de motores en la Fórmula 1, en ese momento, Ferrari, Mercedes y Renault, ya venían trabajando en esos nuevos motores desde 2011. Y Honda empezó más o menos con 2 años de retraso. Y entonces entró en la Fórmula 1 en 2015 con un concepto de motor más pequeño, más compacto y exageradamente optimista. Todo salió mal. Así que era normal en 2015, 2016 y seguiría siéndolo en 2017, ver los autos de McLaren quedándose en el camino, a veces en la vuelta de formación, pagando 50, 60, 100%. Posiciones de penalización en la parrilla. Todo el mundo decía, de este modo, Alonso va a largar desde fuera de la ciudad y cosas así. Y no fue diferente en el Gran Premio de Malasia de 2016. A los 35 años de edad, Alonso estaba en la cima de su forma física y mental, aunque hubiera recibido una descarga misteriosa ya por principios de 2015, de la que hablo en el vídeo de las conspiraciones, de la historia de la Fórmula 1. El problema es que en 2015, como el motor Honda se rompía demasiado, los japoneses bajaron el régimen de revoluciones, redujeron la entrega de potencia para ver si así lograban empezar a terminar las carreras. Con eso, en pistas llamadas Power Sensitive, o sea, pistas con largas rectas y curvas rápidas, donde el motor funcionando al límite marca la diferencia, McLaren, inevitablemente, iba muy mal. Y en el Gran Premio de Malasia de 2016, el español partía desde el fondo. Saliendo desde la 22ª y última posición, Alonso compartía la 11ª fila con el Manor de Pascal Wehrlein. Hacía calor, 32 grados, la humedad relativa del aire al máximo. Y cuando se apagaron las luces, el caos típico de una primera vuelta se desató. Con 15 temporadas completas en la Fórmula 1 en ese momento, Alonso hizo valer su experiencia y subió de la 22ª a la 12ª posición, ganando 10 lugares. Es cierto, contó con 2 abandonos,
Sebastian Vettel y Nico Rosberg, poniendo en perspectiva el rendimiento. Es decir, si tomas en cuenta el coche con el que Alonso logró eso, todo se vuelve aún más impresionante. Y las cosas no se quedarían ahí, porque Alonso lograría mantenerse en esa posición y avanzar en la carrera, cruzando la línea de meta en la 7ª posición, sumando excelentes 6 puntos para McLaren Honda y llegando por delante de su compañero de equipo, Jenson Button, quien había salido mucho más adelante, ya que Button largó desde la 9ª posición. En el Gran Premio de Bélgica de 1995, los dos pilotos que disputaban el campeonato, Michael Schumacher de Benetton Renault y Damon Hill de Williams Renault, partieron desde el fondo debido a una clasificación el sábado, con condiciones de seco y mojado que los tomó por sorpresa, colocando en la primera fila a los dos Ferrari, Berger y Alesi, y en la segunda a Mika Hakkinen y Johnny Herbert, este último compañero de Schumacher en el otro Benetton. Hill quedó en octavo, Schumacher en 16º. Pero ahí, en la carrera, Schumacher dio una de sus masterclass, verdaderas lecciones magistrales. Saliendo desde el 16º lugar, cruzó de la primera a la segunda vuelta en la 10ª posición, y no se detendría ahí. En la vuelta 16 de 45, un tercio de la prueba, en Spa, ya había asumido la punta, que solo perdería en una parada en boxes, pero terminaría ganando la carrera. Una de esas lecciones de Schumacher, adelantando a varios autos en diferentes situaciones, usando, cuando era necesario, hasta la fuerza bruta. Y si bien es cierto que tenía el mejor coche de la parrilla ese año, un Benetton Renault ajustado a su gusto, también es verdad que su compañero de equipo, con el otro coche, que largó mucho más adelante, en 4ª posición y llegó a liderar, cruzaría la línea de meta en la 7ª posición, con Damon Hill, Martin Brundle, Heinz-Harald Frentzen, Mark Blundell y Rubens Barrichello entre los dos. Al final, Schumacher terminó la carrera en 1 hora y 34 minutos, cruzando la línea de meta 19 segundos por delante de Damon Hill, que había salido en la parrilla 8 posiciones delante de él. ¿Es fácil? La temporada 2020 de la Fórmula 1, admitámoslo, fue única. La primera carrera solo se disputó en junio, retrasada por la pandemia. Y debido al COVID-19, de hecho, había dudas sobre cuántos grandes premios se celebrarían y dónde, porque varios países no pudieron recibir y la Fórmula 1 tuvo que sacar de la manga un calendario hecho a las prisas, muy diferente al original. Solo para recordar, tuvimos la primera carrera en el Red Bull Ring, Gran Premio de Austria, el 5 de julio. Una semana después, en el mismo circuito, el Gran Premio de Estiria. De ahí, la Fórmula 1 fue a Hungría, corrió 2 veces en Silverstone, Gran Premio de Inglaterra, Gran Premio Fórmula 1, 70 años, Barcelona, Spa-Francorchamps, Monza, Gran Premio de la Toscana, en Mugello, Gran Premio de Rusia, en Sochi, Gran Premio de Eiffel, en Nürburgring, y llegaba, entonces, a España en el Gran Premio de Portimao. Desde 1996, en Estoril, con una victoria de Jacques Villeneuve, La Tenina, Aleimar, Pernambuco de pie, Guayana del Norte, no recibía a la Fórmula 1, que volvería entonces en estas circunstancias extraordinarias. Y fue en esa carrera, en 2020, que Kimi Raikkonen, al volante de un Alfa Romeo, haría una primerísima vuelta espectacular. El finlandés hombre de hielo tenía, en ese momento, 40 años de edad. Y si bien es cierto que ya no vivía su mejor momento, muy diferente de aquel piloto que deslumbró a la Fórmula 1 a principios de los años 2000 y que hizo que Ron Dennis se lo robara a Sauber, ya conté esa historia en este vídeo aquí. También es verdad que Kimi Matías no había olvidado cómo pilotar. Raikkonen había clasificado su Alfa Romeo en la 16ª posición, el mejor de los eliminados en la Q1, por delante de su compañero de equipo, Antonio Giovinazzi, de los dos Haas de Romain Grosjean y Kevin Magnussen y del Williams de Nicholas Latifi. La primera vuelta de la carrera fue caótica. Una parte de la parrilla largó con neumáticos medios. Otros, como Raikkonen, salieron con blandos. Y le fue muy bien. Sale desde la 16ª posición, llega a perder el puesto con Giovinazzi todavía en la recta de salida, quedando 17º. Enseguida, inicia una remontada digna de jugar videojuegos en modo fácil. Básicamente, adelanta a todo el mundo, cruza la línea de meta en la 7ª posición y, antes de la frenada para la curva 1, ya en la segunda vuelta, todavía gana una posición y sería sexto. En la carrera, lamentablemente,
iría para atrás y terminaría en la 11ª posición, la primera fuera de los puntos. Pero su onboard, que vamos a poner solo algunos pedacitos aquí en stop motion, es para llorar. Una demostración increíble de control del coche en ese momento tan particular de neumáticos fríos, coche pesado y todo el mundo intentando encontrar el punto ideal de frenada, adherencia, el lugar exacto para acelerar. Y lo hizo con maestría. Puede que te extrañe la posición en este ranking en la que la primera vuelta mágica de Ayrton Senna, recordada por muchos como la mejor o la mayor primera vuelta de la historia de la Fórmula 1, esté aquí en este ranking. Pero es que aquí vamos a hacer justicia a la que yo recordaba como la más grande, que viene a continuación, y entonces Diego Machado, que nos sugirió este vídeo, me abrió los ojos para otra aún. Nadie aquí es un jate de Ayrton Senna, pero es nuestro papel huir de lo común. Con FIA, la temporada de 1993 vio a Ayrton Senna en su mejor momento desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la conducción. Nunca Senna pilotó tanto y sacó el máximo provecho del MP4-8. Y mucha gente cree, y yo también, que si hubiera tenido un motorcito ahí de 50, 60 caballos más, le habría dado más trabajo a Alain Prost en el magnífico Williams SCW15C. La McLaren, cabe aquí un contexto, había hecho un gran trabajo de 92 a 93 para recuperarse, con el apoyo de TAR, de Mansour Ojje, la tecnología Vanguard, el hueco, el abismo tecnológico que se abrió desde finales del 92 hasta el comienzo del 93, porque en el 92 la Williams aparece con el FW14B con suspensión activa y la McLaren presentaba el MP4-7 al comienzo de ese año para estrenarlo aquí en Interlagos, todavía con resortes y amortiguadores. Y ahí no hubo manera. El año 92 fue una masacre y Senna definió muy bien a la Williams como un auto de otro planeta. Para el 93, la historia sería diferente. Ron Dennis y compañía iban a invertir mucho dinero en ese auto, que vendría entonces con todos los artilugios, suspensión activa, caja de cambios programable y semiautomática, control de tracción y frenos ABS. Pero, tomados por sorpresa con la salida de Honda, anunciada a mediados del 92, tuvieron que arreglárselas con los motores Ford Cosworth. Y ahí la diferencia en términos de potencia, fuerza bruta, velocidad en recta, se volvió abismal. Pero el MP4-8 rendía muy bien en pistas exigentes en cuanto a chasis, aerodinámica y donde la potencia del motor no era tan determinante. Y en mojado, las cosas se igualaban, especialmente porque el quinto 8 tiene una manejabilidad mucho mejor que el quinto 10. ¿Manejabilidad? ¿De qué estás hablando exactamente? El motor V10 es más grande, tiene más piezas, más cilindros y por eso tiene una inercia mucho mayor. Por eso la entrega de potencia es más brusca y en mojado. Al reducir marchas, desestabiliza más la parte trasera cada vez que bajas una marcha. En el quinto 8 todo eso es más suave, y este equipo, en manos de un piloto que se hizo famoso posiblemente por ser el mejor de la historia en mojado, tal vez solo Max Verstappen conduzca como Senna bajo la lluvia, el mundo lo presenciaría el domingo de Pascua. No me olvido que después de que terminó la carrera fuimos a buscar chocolates por la casa, una de las mayores actuaciones de la historia de un piloto en la Fórmula 1. No solo la primera vuelta, sino toda la carrera. Senna largó en cuarto, cayó a la quinta posición, siendo momentáneamente superado por Schumacher. Recupera el cuarto puesto y luego va cuesta abajo para alcanzar a Karl Wendinger. Todavía adelantaría a Damon Hill en la horquilla antes de completar la primera vuelta a Alain Prost con la Williams. De ahí en adelante metería una diferencia enorme, desaparecería al frente y ganaría de forma épica. Y su primera vuelta quedaría eternizada en internet, en vídeos motivacionales, en la memoria de las personas como la mayor de la historia de la Fórmula 1. Solo que aparece en la tercera posición porque ese mismo día Rubens Gonçalves Barrichello había llegado a la Fórmula 1 en 1993 como una joven promesa proveniente de la Fórmula 3000. Eddie Jordan le daba al brasileño su primera oportunidad y ese día, Barrichello, que ya había hecho buenas carreras en Sudáfrica y Brasil, mostraría su carta de presentación. Era la tercera etapa del campeonato y en ese momento Jordan ya había cambiado al compañero de Rubens, que empezó el año con Ivan Capegui, porque Eddie Jordan pensó: necesito poner al lado de este novato a un tipo experimentado. Capeggi tenía experiencia, pero le fue muy mal en las dos primeras pruebas, por lo que lo retiraron. Thierry Boutsen se puso al volante junto a Rubens. Rubens clasificó el coche en 12ª posición, Boutsen 19º, pero Rubens
sin ser visto por las cámaras mientras Senna ofrecía un espectáculo en las primeras posiciones, subió del 12º al 4º lugar en la línea de meta. 8 posiciones ganadas contra 4 de Ayrton Senna, y esta sería la primera mejor vuelta de la historia de la Fórmula 1 en mi cabeza, hasta que nuestro amigo, seguidor del canal, me abrió los ojos para un espectáculo aún mayor. Si analizas la temporada de 1962 de la Fórmula 1 y la comparas con lo que sucede hoy en día, parece que estamos hablando de otro planeta, de otra dimensión. El campeonato tenía 9 etapas, comenzaba el 20 de mayo y terminaba el 29 de diciembre. Peleaban por el título Graham Hill, de BRM, y Jim Clark, por Lotus. Hill, con 33 años, era el veterano experimentado. Clark, considerado por algunos como el piloto más rápido de la historia en subirse a un coche de Fórmula 1, con 26 años, era la joven promesa. Estaba ahí en su segundo año completo de Fórmula 1 y hasta entonces no había ganado nada. Solo para aclarar, ya había ganado 2 carreras en el 62, pero quiero decir, no había ganado ningún campeonato y tampoco lo ganaría en ese año 62, pero lo que hizo en Nürburgring lo pone en primer lugar. La carrera tuvo lugar en el legendario trazado Nordschleife, Anillo del Norte en alemán, con más de 21 kilómetros y cientos de curvas, en medio del bosque, sin barreras, sin leca, sin protección, sin rescate, sin safety car, sin nada, solo con el coraje y con Dios al mando. No por nada, el circuito tenía, y tiene hasta hoy, el apodo de Infierno Verde. Era 5 de agosto y todos los días de actividad hasta ese momento ya habían tenido condiciones climáticas dramáticas. Lima. Después de una tormenta, al mediodía la carrera se retrasó 1 hora para ver si las condiciones mejoraban. Y tú ahí, pensando que la Fórmula 1 es quejumbrosa en 2025, cuando, por seguridad, no dejan correr. En la clasificación, el sábado, Clark había puesto su Lotus Climax en la 3ª posición, detrás de Graham Hill, con su BRM, y Dan Gurney, con el coche de Porsche. El tiempo de vuelta de la pole, 8 minutos y 47 segundos. Pero entonces, en la largada, Clark se olvidó de accionar la bomba de combustible. El coche se quedó parado. Perdió 13 segundos hasta entender lo que estaba pasando y cayó a la 26ª posición. Tenemos imágenes y le voy a pedir al editor que marque para ustedes el coche de Clark parado, mientras todos los demás se van, recordando que la transmisión, en los años 60, era una broma comparada con la de hoy en día y que no había cámaras en todo el circuito para seguir lo que Clark haría en esta primera vuelta, porque él adelantaría, escuchen bien, a 17 coches en la primera vuelta. Es cierto que era una primera vuelta mucho más larga de lo normal, con 21 kilómetros, o sea, como unas 5 vueltas en una pista común, pero, por otro lado, no era cualquier pista. Era un infierno verde, y era bajo la lluvia, en medio del pelotón, en el caos, adelantando desde la 26ª y prácticamente última posición. Por cierto, déjame ver, te lo digo ya, había 29 coches en la parrilla, antepenúltima posición en la parrilla, digamos, para cruzar la línea de meta en la primera vuelta ya en la 10ª posición, él sería 4º colocado. La carrera ya en Nürburgring tenía 15 vueltas. Esa prueba fue ganada por Graham Hill, quien se llevaría el título de ese año. Pero hay que estar de acuerdo conmigo, una masterclass de ese piloto que, hasta la aparición de Ayrton Senna, era considerado la cima de la osadía y la velocidad. ¿Te acordabas de todas esas primeras vueltas? ¿Sabías de esta historia de Jim Clark? Yo no me acordaba. Quien me lo contó fue nuestro seguidor Diego. Un abrazo para él. ¿Te acuerdas de alguna otra que yo haya olvidado? Es muy probable. Hay muchas primeras grandes vueltas, pero elegí 6 para que no se hiciera muy largo. Este fue entonces un episodio más de Splash NGO en YouTube. Espero que les haya gustado. Deja tu like, que es gratis, no cuesta nada. Ya lo sabes y ayuda muchísimo al canal. Hazme ese favor, haznos ese favor. Comenta aquí abajo si prefieres otras primeras vueltas, si harías este ranking en un orden diferente. Sospecho que sí, y aunque no estés de acuerdo con mi criterio, es un criterio. Si no quieres comentar nada de eso, deja un emoji, mándale un saludo a tu cónyuge, a tu pareja, al gato, al perro, al periquito. Mándamelo a mí, mándaselo a mi gato que está aquí mirando. Cualquier cosa que escribas en la caja de comentarios ayuda al algoritmo a entenderlo como interacción y seguir difundiendo nuestro contenido por toda la internet, ¿vale? Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, tenemos canales de notificación, Instagram, Telegram y WhatsApp donde puedes entrar
El enlace está aquí abajo en la descripción, y así recibes un mensajito automático cada vez que publico uno de los contenidos. Tenemos unos 2000 en cada uno de esos grupos recibiendo avisos automáticos, las noticias de última hora y los horarios de las carreras en los fines de semana de Fórmula 1. Es muy práctico y así no dependemos de que el algoritmo se acuerde de recordarte. Por último, pero no menos importante, nuestras redes sociales que siguen a todo vapor y continúan creciendo. Instagram, Twitter, Threads y TikTok, donde hay contenido todo el tiempo. Están pasando aquí los arrobas, el enlace ya sabes, ahí abajo en la descripción. Entonces, eso es todo. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para el seguidor Diego que me sugirió este excelente tema para el vídeo. Hice la investigación y aquí está. Gracias y ese abrazo de siempre.